La mañana del Domingo de Ramos, en todas las parroquias del Marítimo, se va a proceder a la bendición de las palmas y de ramos de olivo. En la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles, la procesión estará presidida por la cruz en seña de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz. Veracruz es la cruz verdadera, que es un trocito de madera de la cruz de Cristo. La Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto procede al traslado de su imagen titular hasta la casa donde permanecerá durante todos los días de la Semana Santa. El Domingo de Ramos lo vivimos con mucha pasión, mucha ilusión, porque para nosotros es el día más importante, es el día del Cristo. Los Sayones es una corporación de las más características de la Semana Santa marinera. Hacemos el traslado del Cristo yacente hasta nuestro local. Va a tener lugar una procesión importante, puesto que las hermandades del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y del Santo Cáliz de la Cena van a iniciar una procesión. Es un día muy especial porque trasladamos nuestra imagen titular a la casa donde va a permanecer las fiestas de Semana Santa. Hacemos lo que se llama la presentación de la hermandad. Pese a que por la mañana ha sido la bendición de palmas, es como si empieza realmente lo que es nuestra Semana Santa. La Hermandad del Santo Encuentro hace el día oficial de su presentación, es en la tarde del Domingo de Ramos. Se le llamó a la marabunta, a la hermandad, por tantos niños que iban en procesión. Una cita indispensable es en la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles. Se podría decir que es la procesión estrella de nuestra parroquial, ya que es el primer acto conjunto. Una cita también inexcusable es hablar con Pepe Caraval. Esa ilusión, esa cosa de preparativos que hay antes de tenerlas y tal, pues muy grande, es una cosa muy grande y a veces hay pocas explicaciones para darlas. Es el Domingo de Ramos. Preparen todos palmas y ramos de olivos para su bendición.